Año 1876. La nación estaba agotada luego de decenios de violentas crisis sociales. Para mediados del siglo XIX, había perdido una devastadora guerra frente a Estados Unidos, debiendo ceder enormes porciones de su territorio. Posteriormente, había sido conquistada por Francia y gobernada por un emperador austríaco. Y para cuando los franceses habían sido finalmente expulsados, el país se encontraba en ruinas. Era muy difícil transportarse, las comunicaciones estaban muy deterioradas y la economía estaba arruinada a causa de las revueltas y las contrarrevueltas. Las guerras civiles ahuyentaban de México al capital extranjero. La agricultura se encontraba en muy malas condiciones, pues se carecía de técnicas modernas para tal actividad. Era un país que había tenido muy poco contacto con los avances tecnológicos del siglo XIX. Con la muerte del inmensamente popular líder indígena Benito Juárez en 1872, un poderoso general, Porfirio Díaz, surgiría como el político más prominente del país. Díaz, el héroe del 5 de mayo, pensaba que México requería ser gobernado con mano dura. Cuando Díaz asumió el poder por primera vez, sentía una gran preocupación por la necesidad de que México se estabilizara. La historia mostraba que México era uno de los países más inestables de América Latina. Él quería estabilizar el país y pensaba que para lograrlo se necesitaba usar la fuerza. Se valió de dos instrumentos para intentarlo. Utilizó al ejército mexicano, el cual modernizó. Y el segundo instrumento de su plan represivo fue la creación de una policía rural nacional bautizada como los Rurales. Los rurales se convirtieron en los ejecutores personales de su autoridad, en la mano derecha de su política. Hay entre 4.000 y 5.000 rurales. Bajo el gobierno del presidente Díaz, han ganado un poder prácticamente ilimitado. Su reputación de no temerle a nada influye al máximo para que la gente se cuide de desobedecerles. Charles Flandreau. Díaz llenó sus cárceles de opositores. Algunos simplemente eran muertos en el acto y siempre se daba la excusa oficial de que habían intentado escapar. La política de Díaz con los campesinos era muy sencilla, o pan o palo, pero muchos seguidores eran bien recompensados. Díaz dirigía el país como jefe criminal, daba cargos importantes a caciques locales y estos controlaban los lucrativos monopolios del licor, el juego y la trata de blancas. Fue en esta época llamada el Porfiriado, en la que pueblos fronterizos como Nogales, Juárez y Tijuana ganaron la reputación de sitios donde imperaban el pecado, el crimen y la corrupción. Ciudad Juárez es un lugar gris. La gente, o lo que parece ser gente, atesta las calles. La música infernal de las pianolas suena sin parar. Todo apesta a lodo y a whisky. Todas las calles están repletas de prostitutas feas y amargadas que se abalanzan contra los transeúntes. Y de los bares y tabernas sale el ensordecedor ruido de las máquinas tragamonedas. Martín Luis Guzmán. Entre el fin del siglo XIX y principios del siglo XX aparecieron pueblos en la frontera con Estados Unidos, Juárez, Nogales y Tijuana, que terminaron convirtiéndose en lugares sórdidos, impíos. Eran puntos para intentar entrar a Estados Unidos, en los que imperaba el juego, las drogas y la prostitución. Eran centros del crimen. Las diferencias económicas entre Estados Unidos y México podían verse bien marcadas en esos pueblos fronterizos. Pero el dinero extranjero llegaba a México en búsqueda de mucho más que tequila, juegos y mujeres. A comienzos del siglo XX, capitalistas estadounidenses como los Guggenheim y los Hearst fueron atraídos por las concesiones liberales y la mano de obra barata e inyectaron dinero al empobrecido país. Pronto, las inversiones estadounidenses ascendieron a más de $1.000 millones, cifra superior al capital privado mexicano. Porfirio Díaz fue el primer jefe de Estado mexicano en disfrutar de una reputación favorable, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y la razón para esto es que había logrado estabilizar a su país. Lo había modernizado, había abierto las puertas al capital extranjero y le había brindado protección. Díaz estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para estrechar vínculos con los inversionistas estadounidenses y europeos. Algunos creen que llegó al colmo de aclarar su piel para verse más europeo. Díaz, quien al principio tenía aspecto de indio, se veía con una piel bastante oscura y después se puede ver que aparece mucho más blanco en los retratos. Y se asegura o se especula que probablemente usara maquillaje durante los últimos años de su gobierno para lucir más aceptable ante los europeos. Con los billones de dólares que llegaban del exterior, se abrieron minas y se hicieron más fábricas y ferrocarriles. México era empujado hacia la era industrial.
Pero no serían los mexicanos los más beneficiados por el crecimiento, sino las grandes compañías estadounidenses como la US Steel, la cual controlaba un 75% de la minería en el país. Cuando fue hallado petróleo en las costas del Golfo, serían compañías petroleras estadounidenses y británicas las que construirían grandes refinerías. Y los trenes cargados de hierro y petróleo serían enviados al norte para alimentar los hornos de fundición de la Revolución Industrial estadounidense. Díaz no pudo cambiarlo todo, pero hizo grandes avances. Fue el encargado de construir los ferrocarriles mexicanos, de instalar las líneas telefónicas y telegráficas. Colocó tranvías en las ciudades de mayor tamaño. Dragó las bahías mexicanas, lo que permitió el atraque de buques de gran calado, con lo que le abrió a México las puertas del mundo de una forma realmente nueva para el país. El México de 1910 era un lugar totalmente distinto al México de 1877. México parecía disfrutar de un gran auge económico, pero las grandes ganancias solo llegaban a manos de unos cuantos. Díaz y sus seguidores amasaron inmensas fortunas, pero la mayoría seguía teniendo una dura existencia. Las diferencias entre ricos y pobres se acentuaron aún más con las políticas de Hacienda. Díaz comenzó a vender tierras públicas a los inversionistas en una fracción de su costo, y cuando fueron todas vendidas, los grandes hacendados comenzaron a arrebatarle a los campesinos sus minúsculas parcelas, las cuales habían sido ganadas con sangre y sudor. Le habían dado tierras a la gente en el norte como premio por combatir a pueblos indígenas que habían dado muchos problemas en aquellas regiones, especialmente los apaches. Habían recibido esas tierras en su honor, pero luego sus hijos fueron expulsados de estas y eso produjo mucha rabia, mucho resentimiento. Para 1910, tan solo 800 ricos hacendados controlaban el 90% de las tierras rurales. 96 millones de acres, una quinta parte del territorio nacional, pertenecía solamente a 17 personas. Solo 4 personas eran propietarias de 30 millones de acres en el sur de la Baja California. Una sola persona era dueña de 20 millones de acres al norte de México. Los campesinos, al contrario, solo acumulaban deudas y debían realizar trabajos inhumanos. Una observadora extranjera decía lo siguiente: el caserío pertenece a la hacienda. Todos son obligados a trabajar de un modo verdaderamente feudal. En las temporadas donde hay mucho que hacer, también obligan a trabajar a ancianos y niños. Ethel Tweedy. Los trabajadores rurales estaban en muy mala situación y esta empeoró mucho más durante el Porfiriato. Gran parte del progreso económico fue logrado sobre las espaldas o sobre lo que yo solo podría llamar la explotación de los trabajadores mexicanos rurales. Empleaban a niños de 8 o 9 años de edad y los hacían trabajar 12 horas al día o más bajo condiciones de mucho riesgo. Las familias debían hacer esto para sobrevivir. Necesitaban hacer trabajar a los niños para que les alcanzara lo poco que ganaban. Porfirio Díaz justificaba tal opresión con los argumentos que le daba su grupo personal de asesores intelectuales, los científicos, quienes habían adoptado la para entonces popular teoría del darwinismo social. El mexicano debe ser gobernado autoritariamente porque no está preparado para la democracia. Debe ser esclavizado por el bien del progreso, ya que no hace nada por sí mismo o por el mundo si no es persuadido con un látigo. John Kenneth Turner. Los círculos intelectuales cercanos a Díaz siempre tomaban a Europa como modelo de sus elitescas teorías sociales y de su gusto estético. La Ciudad de México fue remodelada bajo los patrones europeos, con grandes bulevares con hermosos edificios públicos, la mayoría diseñados por extranjeros. Incluso en las mansiones y las grandes casas de las haciendas se adoptaban las modas y las costumbres de Europa. Pero lejos del esplendoroso mundo de los ricos, fermentó el descontento entre los campesinos. 3 hombres, muy distintos entre sí, lideran un gran alzamiento por el que mucha sangre es derramada. Un pobre comerciante de caballos, un famoso bandido del norte y un terrateniente lleno de ideales dan comienzo a la Revolución Mexicana. En 1910, Porfirio Díaz tenía la inaudita pretensión de querer volver a la presidencia por 6ª vez. Pero el régimen se debilitaba, era socavado por el descontento entre el campesinado, los problemas laborales y la enorme insatisfacción de la clase media. Por primera vez en casi 30 años, Díaz enfrentaba a un formidable adversario llamado Francisco Madero. Este liberal, hacendado algodonero de Coahuila, era conocido por la gente como el apóstol de la democracia.
Mi opinión es que Madero tenía mucha conciencia social y que eso tuvo mucho que ver con su popularidad. Se preocupaba por los trabajadores que laboraban en sus propias tierras. Como administrador se preocupaba por cosas como la salud de sus trabajadores. Era un buen hombre y se interesaba por los problemas sociales, pero pertenecía a las élites, sin duda alguna. Cuando 30.000 seguidores de Madero dieron una manifestación en su apoyo a las afueras del Palacio Nacional, Díaz no solo arrestó al hacendado, sino también a 5.000 participantes. Luego declaró un gran triunfo electoral y aseguró que Madero solo había recibido 197 votos. 197 votos nunca podrían ser un indicador fidedigno de lo que él habría obtenido durante esas elecciones. Era más bien un indicador de lo fraudulento que se había vuelto ese régimen, porque Díaz ahora dependía de los fraudes electorales para poder mantenerse en el poder. Luego de ser liberado de prisión, Madero huyó hacia Texas y envió a Díaz un amenazante comunicado. Una tiranía nos oprime de un modo intolerable. Este sistema violento e ilegal ya no puede seguir existiendo. Declaro que la última elección fue ilegal. Y amigos ciudadanos, los llamo a tomar las armas y a derrocar al gobierno del general Díaz. Francisco Madero. Finalmente, y luego de 3 décadas de opresión, aparecía un líder dispuesto a enfrentarse seriamente a Porfirio Díaz. Estoy seguro de que Madero sabía el riesgo que corría al oponerse a Porfirio Díaz, pero él estaba dispuesto a hacerlo porque podía resultar sumamente beneficiado. Para poder llegar lejos en la política mexicana hay que arriesgarse, especialmente en los tiempos de Porfirio Díaz, y él se atrevía a arriesgarse. En la provincia norteña de Chihuahua, a cientos de kilómetros de la capital de la nación, un famoso bandido, Pancho Villa, oyó el llamado revolucionario de Madero, reunió un ejército de vaqueros, forajidos y mineros y se unió a la sublevación. Pancho Villa había empobrecido y odiado a los ricos terratenientes que dirigían al país. No tenía educación y era huérfano desde la infancia. Había comenzado su carrera de forajido desde muy joven, luego de matar a un hacendado que había violado a su hermana. Durante la adolescencia, había sido el jefe fugitivo de una banda de ladrones que merodeaba por los desiertos y las montañas del norte mexicano. Pancho Villa es tanto mito como realidad. No se sabe cuándo nació. Se dice que alrededor de 1878, en lo que hoy en día es Durango, en México, y toda su vida estuvo envuelta en un velo de misterio y drama. Sabemos que tenía un expediente criminal cuando entró a la revolución, que era incapaz de mantener bien controladas a sus tropas, que sus tropas, en muchas oportunidades, mataban a los extranjeros indiscriminadamente, que eran xenófobos, que veían con desdén a los estadounidenses, a los españoles y a los chinos. Y Villa, aunque él mismo hablaba sobre la necesidad de una reforma agraria y de repartir las haciendas, al verse en la posición de hacer algo al respecto, y luego de repartir unas cuantas en el norte, no distribuyó las tierras entre la ciudadanía, sino entre sus propias tropas. Muy lejos de allí, en el sur, un indígena comerciante de caballos de 31 años llamado Emiliano Zapata organizaba un ejército con los campesinos que los hacendados habían dejado sin tierras. El corazón idealista de Zapata estaba consagrado a recuperar los terrenos que, a su modo de ver, habían sido robados a los pobres. Zapata quería dividir los grandes hatos y devolver las parcelas a los cultivadores. Era un hombre con integridad y con una visión clara. Sus enemigos, los hacendados que se le oponían, nunca lograron poner en duda su integridad. No pensaba en todo México, en esa visión que tenía, pero tenía un objetivo bien claro. Quería terminar con la pérdida de las tierras de los indígenas en su estado natal, Morelos. Quería que las tierras arrebatadas les fuesen devueltas a sus habitantes. Como lo que pasaba en Morelos no era sino una expresión de lo que pasaba en el resto de México, su mensaje fue escuchado por todo el país. Los campesinos de Zapata, ciegos por la ira, causaron enormes destrozos, quemaron las haciendas, mataron a los dueños y recuperaron sus tierras ancestrales a filo de machete y a punta de rifle. No nos agrada lo que nos pagan los ricos. No nos alcanza ni para comer ni para vestirnos. Quiero que todos tengan su porción de tierra para que la puedan cultivar y cosechar. Emiliano Zapata. Más que un ejército, los revolucionarios parecían una horda de vaqueros, campesinos y bandidos. Algunos usaban gabanes o zarapes y otros chaquetas de charros y peones. Muy pocos tenían zapatos, la mayoría usaba sandalias de cuero y el resto iba descalzo.
Ataban los rifles a las sillas de montar y llevaban encima 4 o 5 fajas de cartuchos cruzados por el pecho. Ese era su uniforme, John Reed. Con los hombres de Villa y Zapata a punto de reunirse, miles de rebeldes atestaron la Plaza de la Constitución para pedir la renuncia de Porfirio Díaz. El ejército federal comenzó a disparar y mató a 200 personas, pero la gente se negaba a dispersarse. Finalmente, Porfirio Díaz, luego de 30 años de ser el único en el poder, abandonó el país y declaró esto: Madero ha soltado un tigre, ahora veremos si puede controlarlo. Madero representaba un cambio político en el país, una nueva apertura, y sobre todo la posibilidad de participación para muchos excluidos de la política durante mucho tiempo, especialmente las nuevas generaciones que estaban entre los 20, 30 y los 40 años de edad, que nunca habían participado en los asuntos de la nación, ahora participaban apoyando a Madero. En junio de 1910, Francisco Madero entró victorioso a la Ciudad de México, montado sobre un magnífico caballo blanco. Pero la revolución aún no terminaba. El líder indígena Emiliano Zapata le pedía que entregara a los campesinos las tierras en el sur que estos habían recobrado con sangre, pero Madero, quien también era un hacendado, se rehusaba. Zapata se sintió indignado y consideró a Madero un traidor a los pobres. Declaramos a Francisco Madero incapaz de darse cuenta de las promesas de la revolución. Es un traidor a los principios que le han permitido subir al poder. Emiliano Zapata. En 1913, el fuego de la revolución comenzaba a esparcirse de nuevo por todo México. En el sur, el ejército campesino de Zapata causaba grandes destrozos, decidido a derrocar al presidente Madero, quien se había negado a entregar las tierras a los cultivadores. Madero había interpretado mal la revolución, no tenía el poder para mantenerse como dictador y carecía de los ideales que inspiraban a los pobres. Sus propios seguidores, en la Ciudad de México, comenzaron a abandonarlo. En febrero de ese año, un grupo de jefes militares retirados planeó un golpe y atacó el Palacio Nacional. Las tropas fieles al gobierno contraatacaron y los rebeldes retrocedieron hasta un viejo arsenal ubicado a unas cuadras del palacio. En febrero de 1913 fue cuando realmente se sintió la revolución en la capital. Es un periodo conocido como la Decena Trágica o los 10 días trágicos. Se hace un intenso intercambio de fuego de artillería en el centro de Ciudad de México. Hay impactos de artillería por toda la ciudad. Los edificios arden, las imprentas se cierran, los sistemas de transporte se paralizan. Estos hechos permitieron que la capital conociera por primera vez el significado de la revolución. En medio del caos, el general Victoriano Huerta traicionó a Madero, lo hizo fusilar y luego asumió él mismo el cargo de máximo jefe de la nación. Por todo México la gente se sublevó para vengar al mártir, Madero. Pancho Villa, quien estaba en Texas en ese momento, enfureció al saber la noticia y cruzó a caballo las turbias aguas del Río Grande con un grupo de hombres que pronto se convertiría en el corazón de un gran ejército. En Coahuila, el estado natal de Madero, el gobernador Venustiano Carranza también aceptó el reto y se autoproclamó primer jefe de la revolución. Carranza, un viejo terrateniente, tenía un pequeño pero bien equipado ejército y juró vengar la muerte de Madero. En el sur, el ejército de campesinos de Zapata aún marchaba y combatía a quien le negara los derechos a sus tierras ancestrales. La sangre corría por los campos. Los pobladores civiles, aquellos que generalmente eran llamados pacíficos, los que no estaban involucrados en la revolución, sufrieron muchísimo, sobre todo las mujeres y los niños. Y creo que esto suele olvidarse porque se suele pensar que en la revolución todos eran hombres, soldados. Pueblos enteros de la frontera solían esconderse en Estados Unidos cuando había combate cerca o si se sentían amenazados, bien fuera por el gobierno o por los revolucionarios. Sobrecogido por la violencia, el presidente estadounidense Woodrow Wilson ordenó un embargo de armas para México. Cuando esto resultó inútil para derrocar a Huerta, Wilson decidió obligarlo a dimitir por la fuerza. Luego de declarar que iba a enseñar a los mexicanos a elegir mejores hombres, ordenó ni más ni menos que la captura del puerto de Veracruz. El presidente estadounidense coqueteaba demasiado con una guerra que él deseaba evitar. La actitud de México hacia Estados Unidos durante la invasión a Veracruz en 1914 es muy curiosa.
Estados Unidos tuvo éxito en hacer algo que los políticos mexicanos habían sido incapaces de lograr: unir a las distintas facciones. Todos los grupos se oponían a la intervención de Estados Unidos en México en 1914. Hubo demostraciones contra Estados Unidos en todas las ciudades importantes de México. La estatua de George Washington, obsequiada por el gobierno de Estados Unidos, fue derribada y hecha pedazos en el centro de Ciudad de México. Amarraron banderas estadounidenses en las colas a los asnos y las usaron para barrer las aceras de la capital. Así que hubo un gran repudio a la intervención armada de Estados Unidos. A pesar de la oposición unánime a la intervención de Estados Unidos, era muy poco lo que Huerta podía hacer para detener la sublevación. Los 3 ejércitos revolucionarios, incluyendo la fuerte División del Norte de Pancho Villa con 17,000 hombres, se acercaban cada vez más a la capital. Los periodistas estadounidenses que viajaban con el famoso bandido escribían sensacionales relatos para sus periódicos. Pancho Villa es mito y realidad a la vez. Era un bandido. Y también sabemos que había sido un asesino al principio de su carrera y que era considerado casi como un hombre lobo, pues hacía cosas de salvajes. Pero John Reed, el gran reportero estadounidense, lo conoció y lo describió como el Robin Hood mexicano, el que robaba a los ricos para darles a los pobres, como el revolucionario genuino. Carranza era un hombre totalmente opuesto a su aliado Pancho Villa. Era alto, patricio, de blanca barba y usaba anteojos de color. Carranza era un rico terrateniente, no se parecía para nada a Zapata o a Villa, y era improbable que llegara a ser el líder de una revolución de las masas. Sin embargo, su ejército estaba mejor apertrechado y era mucho más disciplinado que las fuerzas de los 2 generales más populares. Huerta, a finales de 1914, al darse cuenta que no podía detener a las distintas facciones que le hacían oposición, huyó hacia el exilio en España. Carranza asumió la presidencia y pronto recibió el apoyo de Estados Unidos. La política exterior estadounidense apoyaba a Carranza, porque éste actuaba como un civil, y lo era, no era un caudillo militar, y por eso se ganó el apoyo de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos suspendió el suministro de armas a través de la frontera con Texas, que había estado enviando a las fuerzas de Pancho Villa. En la primavera de 1915, Carranza se movilizó. Buscaba una victoria decisiva contra Pancho Villa para consolidarse en el poder. Villa nunca había perdido una batalla, pero el ejército de Carranza, con asesores alemanes y al mando del general Álvaro Obregón, utilizó tecnología moderna y los bandidos campesinos de Villa debieron enfrentar ametralladoras, trincheras y alambre de púas. Durante todo el año 15, Villa enviaría a sus hombres a intentar vencer el mortal fuego de las ametralladoras, lo que resultaría ser lo mismo que enviarlos al paredón. Pancho Villa pudo llegar a ser un Robin Hood, alguien amado por los campesinos, y pudo lograr grandes victorias, al principio con la guerra de guerrillas y las escaramuzas, pero durante y después de la Primera Guerra Mundial, debió enfrentar ametralladoras, y no lo resistió. Su artillería estaba obsoleta. Era una figura de un oeste desaparecido hacía mucho tiempo. Su ejército había sido diezmado. Villa volvió nuevamente a ocultarse en las montañas como un bandido, preparado para vengarse de los estadounidenses quienes lo habían abandonado. Al quedar diezmado su ejército de bandidos luego de enfrentarse a Carranza, y al ver que Estados Unidos le había suspendido el suministro de armas, Pancho Villa huye hacia la montañosa y también desértica región del norte y vuelve a llevar una vida fuera de la ley. Villa, furioso y frustrado contra los estadounidenses, juraba vengarse. El 9 de marzo de 1916 saqueó Columbus, Nuevo México. Quemó el pueblo y mató a 16 estadounidenses. Quería humillar al nuevo jefe de la revolución, a Venustiano Carranza. Quería mostrarle a Estados Unidos que Carranza no controlaba a todo México. Después de eso, siempre habría mucha tensión entre Carranza y el presidente Wilson. Ya Villa no era un Robin Hood en Estados Unidos, sino un asesino a sangre fría. Los estadounidenses lo querían vivo o muerto. Los estadounidenses estaban indignados por la osadía de Villa de atacar su territorio. En ese momento, en Estados Unidos había poco afecto por México, así que el presidente Wilson envió una expedición punitiva para capturar a Pancho Villa y dar así un ejemplo público de que a Estados Unidos nadie podía hacerle eso. Wilson envió a México 6,000 unidades de la caballería bajo el mando del general John Blackjack Pershing. Villa se hizo perseguir por los soldados de Pershing durante 10 meses. Un escuadrón de aeroplanos incluso lo buscó desde el aire, pero no hubo modo de atraparlo. Villa, como bandido y revolucionario, se había familiarizado muy bien con las montañas.
El que sabía dónde estaba no lo delataba. Él era el héroe forajido de los mexicanos. Y durante casi todo el tiempo que lo buscaron, pudo ocultarse en una cueva con una pierna mal herida. Como tenía un saco de harina y otro de azúcar, descansó. Y lo volvieron un mártir todavía más popular por haber demostrado ser más astuto que los yanquis. La cacería de 10 meses comandada por Pershing terminó con la carrera revolucionaria de Pancho Villa. El poderoso líder guerrero volvía a ser un prófugo de la ley. Con Villa fuera de juego, Carranza ahora solo necesitaba encargarse de Zapata para consolidarse en el poder y dar fin a la revolución. En 1919, Emiliano Zapata llegó a caballo a una hacienda para arreglar una tregua con los hombres de Carranza, los federales, y fue recibido en la puerta por una guardia de honor. Los soldados presentaron las armas y dispararon 2 cargas. Nuestro inolvidable general Zapata cayó y no se volvió a levantar. Reyes Avilés. Zapata murió en el acto, pero su sueño de lograr un mejor país para los oprimidos siguió vivo. Pienso que Zapata es una imagen muy fuerte y que si tuviésemos que hurgar en la historia en busca de un héroe, ese héroe sería Zapata. Él solía decir que todos tenían el derecho de poseer una porción de tierra y de ser libres. Así que claro que Zapata es muy importante. En 1920, la revolución llega a su fin. El mismo Carranza es derrocado por su propio máximo jefe militar, el general Álvaro Obregón. Para finales de la sangrienta lucha, el país había perdido 1,5 millones de sus habitantes. Luego de 10 años de caos, Obregón instaura en la nación un orden y una estabilidad que no había disfrutado desde los tiempos del dictador Porfirio Díaz. México, de hecho, viviría medio siglo de relativa paz y progreso bajo el nuevo régimen. El sueño que había motivado una sublevación del campesinado liderada por Miguel Hidalgo hacia más de un siglo atrás se volvía realidad. Obregón y sus sucesores demostrarían ser hábiles políticos y reformadores. El nuevo orden establecido haría miles de escuelas rurales y devolvería millones de acres a los cultivadores humildes que habían sido el brazo de la revolución. El sistema establecido aumentaría las esperanzas de una mejoría en la calidad de vida de millones de mexicanos. Lo más importante de todo sería la creación de un nuevo partido político que monopoliza el poder político y le da a México un muy necesitado sentido de estabilidad y de orden. Uno de los grandes problemas heredados de la revolución fue el de la sucesión presidencial. Muchos políticos mexicanos pensaban que la solución era establecer un partido político dominante, y ese partido finalmente asumió el nombre PRI, o Partido Revolucionario Institucional. Y este partido dominó la historia mexicana durante toda la segunda mitad del siglo XX y sigue dominándolo en la actualidad. México en la era moderna. Aún después de la revolución, millones de sus habitantes siguieron sumergidos en la pobreza. Si bien es cierto que México siempre fue una tierra de inmensos recursos naturales, esta abundancia nunca había beneficiado a la mayoría. Durante la década de los años 20 y los 30, el país presenció un aumento de la capacidad productiva de uno de los mayores depósitos de petróleo del mundo, ubicado a lo largo de la costa mexicana. Las compañías estadounidenses y europeas invirtieron enormes capitales en el desarrollo de refinerías y campos petroleros en la zona, y el crudo mexicano fluyó hacia los mercados internacionales. Pero esta vez, el gobierno de México haría caso a las lecciones aprendidas del pasado y tomaría medidas para evitar que este se repitiera. Desde los tiempos de Cortés, los extranjeros habían invadido México para despojarlo de sus riquezas. Los españoles habían saqueado sus tierras durante toda la época colonial. En el siglo XIX, Estados Unidos le había robado la mitad de su territorio, y en el siglo XX, los grandes magnates capitalistas estadounidenses habían explotado sus minas para alimentar las calderas de la revolución industrial en su país. Pero en 1938, el PRI, el partido político dominante en el México del siglo XX, estaba decidido a evitar que la tragedia se repitiera. Las riquezas que salían de los campos petroleros mexicanos llenarían las arcas nacionales. El gobierno tomaría el control de la producción petrolera y expulsaría a los extranjeros. Los inversionistas estadounidenses y europeos estaban indignados. No creían que México se atreviera realmente a nacionalizar la industria petrolera en 1938. Para empezar, consideraban incapaces tanto al gobierno como a los trabajadores de poder manejar por sí solos su propia industria petrolera, y por tanto, no creían que se atrevieran a nacionalizarla.
Además, las compañías extranjeras querían que México les sirviera de ejemplo a los otros países. Se resistieron a todas las regulaciones y a todas las advertencias del gobierno mexicano y se negaron a reconocer al sindicato petrolero. Y fue esta intransigencia la que causó que Lázaro Cárdenas decidiera nacionalizar a esa industria. Pero esta oportunidad, como muchas otras, demostró pronto ser una simple ilusión. Ningún país construido con el petróleo ha tenido éxito. Estos países viven una inflación de su economía. Generan economías falsas, productoras de mucha inflación. Sus productos se vuelven muy caros para el consumidor. Se pierden empleos. Ocurre una serie de eventos que atrofian la estructura económica. Eso ocurrió en México. Luego cayeron los precios, pues había otras fuentes, y se despilfarró el dinero. A pesar de la riqueza generada por la producción de millones de barriles de petróleo al año, México siguió siendo un país con marcadas diferencias sociales durante las décadas de los años 50 y 60. Uno de los beneficiados por la riqueza petrolera fue el PRI. La corrupción gubernamental recordaba los días más nefastos del régimen de Santa Anna. A pesar de la aparente estabilidad, cada vez había más descontento entre la población. Año 1968, se inauguran los Juegos Olímpicos de Verano. Ciudad de México es la anfitriona. Con la atención mundial puesta sobre México, los estudiantes de la Universidad Nacional se congregan en la plaza de Tlatelolco para protestar contra los monopolios controlados por el poder político. El gobierno, furioso y humillado ante el mundo, responde como lo había hecho muchas veces, con un puño de hierro. El gobierno envió al ejército y a la policía para reprimirlos. Me gusta referirme a lo que ocurrió citando las palabras de un alto jerarca del PRI, que me respondió esto cuando le pregunté cuántos estudiantes habían muerto. Él me dijo, eso no importa, habríamos matado a los que fuesen necesarios. Pienso que esa es la respuesta clave. Que hayan asesinado a 100, a 500 o a 1000 o a más no es lo realmente importante. El Estado utilizó toda la fuerza bruta disponible para manejar el problema y para controlar la situación. Una vez más, y tal como había ocurrido una y otra vez a lo largo de los siglos, un nuevo capítulo de la historia política de México era escrito con sangre. Hoy en día, el PRI continúa siendo la fuerza dominante en la política mexicana. Pero a pesar de su poder, el partido sigue siendo acusado de numerosos casos de corrupción y fraude. El gobierno de México ha demostrado ser incapaz de controlar la inmigración ilegal a lo largo de la frontera estadounidense o de reducir el tráfico internacional de drogas. Pero México es una nación notablemente resistente. Hoy en día parece tener mayores oportunidades de mejorar gracias en parte al TLC, el Tratado de Libre Comercio norteamericano firmado en 1993, que ha permitido una drástica reducción de las barreras comerciales entre Canadá, México y Estados Unidos. La firma del Tratado de Libre Comercio durante el gobierno de Clinton fue un gran momento para la historia de México e indicaba que Estados Unidos reconocía que comparte el hemisferio con Canadá y con México. Demostraba también una fe que el gobierno de Estados Unidos tenía en el desarrollo económico de México, aun cuando este sea un país pobre, y fe en que a la larga ambos se van a beneficiar con un aumento recíproco del comercio. Así que pienso que el Tratado de Libre Comercio ha sido un gran éxito, tanto en términos monetarios como psicológicos, pues demuestra una política de buenos vecinos. Por primera vez en su historia, México parece estar preparado para adoptar un modelo económico que ha funcionado muy bien en sus vecinos del norte. Las esperanzas de un mejor futuro giran en torno a la Ciudad de México, la capital de la nación. Con sus 20 millones de habitantes concentrados en un área de 2.460 kilómetros cuadrados, es 3 veces más grande que la ciudad de Nueva York. Y si bien es cierto que la contaminación industrial y la pobreza afectan grandes áreas de la ciudad, otras zonas son tan prósperas y cosmopolitas como cualquier otra parte de Norteamérica. Solo basta con visitar la capital para disfrutar de la herencia histórica de México. Hace casi 500 años, cuando el conquistador español Hernán Cortés arribó por primera vez a esta región, la capital mexicana era ya una de las más grandes metrópolis del mundo. Cortés y sus hombres quedaron boquiabiertos ante el tamaño y el esplendor de la ciudad, sus grandes pirámides, sus jardines flotantes y sus 200.000 habitantes. Los españoles también se sintieron emocionados por la idea de tener tantas almas que convertir al cristianismo y por haber tantas riquezas que reclamar en nombre de España.
Por casi 300 años y a punta de espada, España gobernó, explotó las minas y evangelizó a los mexicanos. La independencia mexicana de España finalmente llegó, pero romper con un pasado violento no iba a ser tan fácil para México. Guerras civiles, invasiones extranjeras y revoluciones dejarían marcas indelebles en estas tierras nacidas de los volcanes y los terremotos, de los fuegos y los alzamientos. La sangre y la guerra han moldeado al pueblo mexicano. México, ante la alborada de un nuevo milenio, sigue siendo una tierra de indómitas bellezas naturales. Sus costas, con sus cristalinas playas y sus aguas azul celeste, aún atraen a los exploradores y a los aventureros tal como hace 500 años atrás. Dentro de sus antiguas pirámides y templos, aún resuenan los rituales de los sacrificios humanos que maravillaron a algunos y aterrorizaron a otros mientras ascendían sus peldaños de piedra. Sus montañas aún susurran la promesa de grandes riquezas. Y los mexicanos, tanto los aborígenes como los de origen europeo, aún intentan dominar las fuerzas que dirigen el destino, la fortuna y el poder, como actores de un drama milenario que se ha representado siglo tras siglo en un escenario de belleza sin igual.